Con mucho gusto los saludo, hermanos, una vez más. Estamos aquí en este espacio de reflexiones desde la fe. Muy contentos de poder compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios y algunas ideas importantes que nos ayuden a iluminar nuestra vida de fe. En este día encontramos un pasaje del libro de Job, en el primer capítulo. Vamos a escucharlo y vamos a reflexionar. En el libro de Job, capítulo 1, a partir del versículo 6, nos dice lo siguiente: Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿Y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: Cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue la voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues seguramente al escuchar esta historia, cualquiera de nosotros, cualquiera que lee estas páginas, es inevitable sentirse uno inconforme, inquieto, molesto, incluso cuestionar lo que ahí está sucediendo. Y de inmediatamente nos viene a nuestra boca, a nuestra mente esta frase: ¿por qué Dios lo permite? Esta historia, este libro de Job es muy interesante porque aborda sobre todo el sufrimiento humano y el sentido del sufrimiento, y también, por supuesto, la fidelidad del creyente en Dios a pesar de todo. Se le ha dicho que Job es el paciente Job, así se le ha titulado a veces, pero al menos aquí, en la primera prueba que hemos leído, sí parece con paciencia soportar todo aquello, todas aquellas malas noticias que le vinieron a su familia. Sin embargo, más adelante sí cae en la desesperación, como todo ser humano, sí cae en el reclamo hacia Dios. Pero enfoquémonos un poquito en esta parte. Primero, pues habla de un hombre rico en abundancia que tiene todo, una gran familia, tiene bienes, tiene propiedades, es un hombre feliz, podríamos decirlo, conforme lo describe el mundo. Sin el cuestionamiento viene del adversario, del adversario, el maligno, que le dice a Dios: mira, vamos a ponerlo a prueba y verás cómo te maldice. Parece que el Señor tiene gran confianza en Job y dice: él va a estar bien, va a salir adelante. Y la única condición que le pone en esta prueba, dice: no toques a su persona, con sus bienes, lo que sea. Aunque, pues
permitir la muerte de sus hijos, pues de alguna forma está tocando personalmente a Job. Bueno, ¿qué podemos nosotros aprender de esta experiencia? Primero, insisto y repito, este libro aborda sobre todo el tema del sufrimiento humano. El contexto en el que surge este libro, por supuesto, viene a contradecir una mentalidad que se tenía en aquel entonces y tal vez yo creo que sobrevive hasta nuestros días, que se decía, si estás bien, si eres rico, si eres saludable, entonces eres bendecido y favorecido de Dios. Por el contrario, si estás mal, si eres pobre, si estás enfermo, si estás pasando por alguna desgracia, entonces eres desfavorecido de Dios. Y en este caso viene a contradecir esa forma de pensar, porque Job era uno que cumplía con sus obligaciones religiosas y sociales. Era una persona recta, era una persona de bien, así lo describe al principio de este libro, y sin embargo le vienen muchas desgracias, y es lo que decimos, que a veces al que se porta bien, ¿por qué le va tan mal? Y es un reclamo, digo, que se repite a lo largo de la historia, y yo creo que en la experiencia de cada uno de nosotros, en ciertos momentos, sí lo decimos. Entonces, este planteamiento viene a poner entredicho ese pensamiento de dónde viene la bendición de Dios y si Dios realmente permite todas estas desgracias. Job se convierte pues en un ejemplo vivo de aquellos que cuestionan y que dicen, si yo he cumplido todo, ¿por qué me sucede esto? ¿Dónde está entonces la justicia de Dios? La salida más fácil de cualquier persona, de cualquier ser humano, pues es rebelarse y decir, no estoy de acuerdo, no me parece, y eso pues vuelve el sufrimiento incluso más pesado. No significa que debamos buscar el sufrimiento, que debamos aceptarlo. Si nos fijamos aquí, algunas de las desgracias que vienen son provocadas por la maldad humana, que los que asesinaron, los que robaron a sus propiedades. Sin embargo, hay otras tragedias como aquel rayo que cae y acaba con su ganado, o aquel viento que viene y derrumba la casa sobre sus hijos, pues son fenómenos naturales que también no nos explicamos. Entonces, ante todo, de la enseñanza de Job, habría que leer el libro completo para aprender y ver las distintas pruebas que va pasando, pero de antemano les digo que el sufrimiento pues es parte de la realidad humana, y no hay que aceptarlo con resignación. Por supuesto, siempre hay que buscar la forma de superarlo. El que está enfermo, pues buscar la salud. El que está en una dificultad económica o problemas familiares, pues buscar solucionarlo, salir adelante. Eso es lo que se espera. Pero en este libro se manifiesta sobre todo la fidelidad de parte de Dios, que aun cuando parece que todo va mal, Dios siempre estará ahí, y al final se hará presente, reconducirá esas malas experiencias, esas tristezas, esos sufrimientos, para, pues, primero se vuelven aprendizaje en lo inmediato, pero hacia el final, insisto, Dios siempre da respuesta, no se queda callado ante el sufrimiento. Entonces es un libro muy bonito, muy interesante. Insisto, tal vez no es fácil entender el sufrimiento humano, sobre todo cuando lo padeces en primera persona, las persecuciones, las críticas, las pérdidas, el dolor de la enfermedad, la impotencia a veces de encontrar solución. Pero dentro de todo esto que nos relata este librito, que es como una novela ejemplar, pues que nos cuenta un ejemplo de vida, nos invita a mantenernos firmes, a no perder la confianza en Dios, en el Dios de la vida, en Dios que nos ama como a hijos, y que nos ayudará. Entonces, digo, aunque es difícil, pues que la fe nos sostenga, nos anime y nos permita salir adelante y superar aquello que nos provoca el sufrimiento y el dolor. Con esta reflexión, pues, insisto, habría mucho que decir, tenemos solo pocos minutos, pero leyendo el libro completo podemos entender otros aspectos, otros planteamientos que hace el autor de este libro en la Biblia, para que nosotros podamos entender e iluminar nuestro propio sufrimiento, pues como seres humanos, como personas imperfectas, pero como hijos amados de Dios. Pedimos por aquellas personas que sufren, pidiéndole a Dios que les mande el consuelo, que les mande las respuestas que desean y que esperan y necesitan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Así sea. Tengan un buen día.